Bien, mis hermanos, disponemos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Dios sigue tocando nuestros corazones. Amén. Nosotros llegamos a Barina el día viernes. Desde el viernes estamos compartiendo este programa con las iglesias que visitamos. Y aunque ya no lo sabemos de memoria, Dios sigue tocando el corazón. Así que en esta hora, mi deseo es que su corazón sea tierra fértil, que juntos podamos crecer en esa semilla que la palabra de Dios pues tiene para nosotros, esa semilla que será sembrada en nuestra vida. Así como Dios nos toca a través de los tiempos, ha llamado y ha tocado a muchas personas, porque Dios sigue realizando su obra y Él tiene un propósito especial y Él sabe los tiempos en el que ajusta, llama y toca. Y vaya que para el año 1517, un hombre llamado Martín Lutero tomó la pluma en su mano, sumergiéndola en este caso en su tintero, y sin demora escribe y produce unas cuantas tesis. Se habla de 95 tesis aproximadamente. Todo el pueblo se dirigía a la plaza, a la iglesia, y las puertas de la iglesia para ese tiempo representaban como el periódico de hoy o las redes sociales de hoy. Así que este hombre, al leer toda la dinámica eclesiástica que se producía para ese entonces, produjo una protesta basada en este estudio de la palabra de Dios, y produjo estas 95 tesis, de tal manera que se estima que el 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero se atrevió a clavar 95 tesis en las puertas de la catedral de Wittenberg en Alemania, para que el pueblo pudiese acercarse allí y pudiese leer la palabra de Dios. Por supuesto, estas tesis no tenían la intención de realizar un debate, pero fue mucho más allá de un debate. Fue mucho más allá de una simple pronunciación o pronunciamiento. Fue mucho más allá de una reflexión. Estas tesis básicamente crearon la reforma en la que la iglesia necesitaba escuchar la palabra de Dios, entendiendo la justificación por la fe, la salvación por gracia y todo en la obra de Cristo Jesús en favor de la humanidad. Así que, mis queridos hermanos, el 31 de octubre del año 1517, podemos decir que la luz del Evangelio volvió a irrumpir en medio de la oscuridad de la Edad Media a través de estos escritos. Martín Lutero y otros ilustres reformadores pues ayudaron a la iglesia a reencontrar su camino con la palabra de Dios. Cuando se habló con el pastor Pablo, él nos dijo: necesito que ese domingo nos hablen un poquito de la reforma, porque ese mes la iglesia va a estar tratando el tema de la reforma. Y al entrar al templo, observo la cartelera de las 5 solas. ¿Cuándo iniciaron, hermano? ¿Están iniciando ahorita? Ok. Yo no me voy a dedicar mucho a la historia,
porque creo que van a tener bastante tiempo para conocer la historia. Yo quiero dedicarme a esa centralidad de la palabra de Dios. Sin embargo, sí quiero nombrar algunos resultados de lo que produjo esta reforma, este pronunciamiento de estas personas que observaban el mal caminar de la iglesia y que no dudaron en escribir y comunicar al pueblo la verdad y la realidad bíblica. Y a partir de allí se inicia este pronunciamiento en favor de la luz de la palabra de Dios. Así que uno de los resultados importantes de estas tesis es que animó a la centralidad del sermón y del estudio bíblico, animó a la centralidad de la predicación expositiva de la palabra de Dios, animó al pueblo de Dios a acercarse de manera directa a la palabra de Dios. Para ese tiempo, las personas no tenían la Biblia, no había acceso a la Biblia desde el punto de vista físico ni tecnológico, sino que ellos iban allá y se acercaban a la plaza para que se les leyera la palabra de Dios. Pero a partir de estas tesis, de estas propuestas, se motivó a la centralidad del sermón expositivo. Dar a conocer la palabra de Dios como algo veraz. De esta manera, la iglesia pudo regresar a las gloriosas doctrinas de la justificación por la gracia sola, no por la compra, no por el pago. Y usted lo entenderá más adelante en la medida que estudie todo este tema histórico de la Reforma. A través de este pronunciamiento, podemos decir, la iglesia elegida de Cristo pudo regresar a la gloriosa doctrina de la justificación por la gracia sola, a través de la fe sola en Cristo Jesús y a través de la sola Escritura. Y damos gloria al Señor, porque hoy también nosotros somos resultados de esa pronunciación. No solo fue Martín Lutero en su tiempo, sino también fue Juan Calvino, fue Ulrico Zwinglio, Felipe Melanchthon y John Cone. Todos estos reformadores y más aportaron para que el conocimiento de la palabra de Dios y la justificación en Cristo Jesús se diera a conocer. Pero más allá de estos temas, entendemos que la iglesia debe cumplir esa gran comisión, porque la verdadera reforma inicia en Cristo Jesús, donde Él nos dice en su palabra que debemos predicar el Evangelio y mantener la luz del Evangelio en todas las áreas de nuestras vidas. Así que no podemos olvidar que el reino es de Dios y que Él vela por su obra. Gracias a Dios por estos hombres que fueron usados para que las personas de este tiempo escucharan la verdad de la palabra. Y gracias a Dios se pudo trabajar la doctrina de la justificación por gracia, se pudo trabajar la palabra de Dios directamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos son salvos hoy por la fe en Cristo Jesús? Amén. No tenemos que dar ningún dinero para eso. No tenemos que hacer ninguna promesa para eso. Dios da la salvación de manera gratuita por gracia. Y toda persona entiende que Cristo Jesús ha venido a este mundo, estuvo aquí en este mundo desarrollando un ministerio, predicando el reino. Tomó nuestro lugar al morir en la cruz por nuestros pecados. Fue nuestro sustituto.
Pero no se quedó allí, sino que resucitó al tercer día y fue levantado y está a la diestra del Padre. Todo aquel que deposita la fe en Cristo Jesús es salvo. Y ese es el mensaje que Él nos deja para que como iglesia, como sus discípulos, nosotros sigamos propagando el mensaje. Recuerdo el Evangelio de Juan 20:21, así como el Padre me ha enviado a mí, así también yo os envío a vosotros. ¿Y quiénes son vosotros? Nosotros. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía a la iglesia. ¿Y la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Diga, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Gloria a su nombre. En este sentido, hermanos, nos vamos a centrar en la palabra de Dios y su importancia, de tal manera que las Sagradas Escrituras tienen un impacto de manera fulminante, no solo en los creyentes, sino también en el que no es creyente, en el que se resiste. La palabra pega en el corazón de estas personas y no vuelve vacía. Y allí es donde quiero centrarme, pedirle a usted que se pueda ubicar en el libro de Isaías, capítulo 55. Y vamos a leer versículo 8 al 11, entendiendo que la sola escritura es suficiente. La escritura es suficiente. Al mirar este pasaje de Isaías, capítulo 55, versículo 11, vamos a ver el llamado de Dios, la razón por la cual Dios nos llama y la palabra eficaz. Vamos a anotar allí. Vamos a leer entonces Isaías 55, del 8, al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En esta hora, mi Dios, nuestro corazón se abre para que tu Espíritu Santo nos guíe en toda verdad, para que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender esta gloriosa semilla y nuestro corazón, Señor, sea tierra fértil. Esta semilla pueda producir fruto al 100%, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Mis queridos hermanos, realmente hay un llamado de Dios. El llamado de Dios es un llamado eficaz. Cuando usted revisa el versículo 7, el versículo 7, leí desde el 8, pero miremos el versículo 7, va a observar, mis queridos hermanos, que hay un llamado especial de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. Un llamado eficaz es el de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? En primer lugar, deje el impío su camino. Cuando usted revisa la palabra impío, tiene que ver con alguien que es contrario a la piedad. La verdadera religión reposa en la piedad, y la piedad está asociada a la compasión, a la misericordia.
al prestar la ayuda. Así que una persona impía es aquella persona que tiene el corazón endurecido, que no tiene compasión, que no se vuelca a la necesidad de las personas. Y hay un llamado principal de Dios en este pasaje. ¿Cuál es el llamado? Deje el impío su camino. Es decir, si hay dureza en el corazón, si no hay compasión, si no hay flexibilidad, si lo que hay es crueldad, hay un llamado de Dios a dejar ese camino. No solo ese es el llamado de Dios en primer lugar, sino que insiste el Señor en que el inicuo abandone sus pensamientos. Es una persona inicua. Una persona inicua, la palabra inicuo está asociado a la equidad. Y cuando hablamos de la equidad, vemos el balance, vemos el equilibrio. Equidad es que pese igual de un lado hacia el otro, que sea justo, que sea medido, que sea estable, que cuando coloquen en la balanza haya justicia. La imagen de la justicia es alguien tomando una balanza y con los ojos cerrados, equilibrado. Ahora, una persona inicua es una persona que no tiene equidad, que no tiene equilibrio, es inestable. Una persona que realmente su balanza no está en el orden. Y hay muchas personas así, mis queridos hermanos. ¿Y dónde procede esa iniquidad? Procede de los pensamientos. La palabra de Dios nos dice, abandone, el inicuo abandone ¿qué? Sus pensamientos. A lo largo de las Escrituras, nosotros vamos a observar que hay muchas recomendaciones para que su vida sea estable, pero también hay muchas imágenes en las que se muestra un hombre, una persona inestable. Una de ellas es las olas del mar, porque va y viene, es arrastrado, ir y venir. Entonces, una persona inicua usted la puede identificar por su inestabilidad, por su desequilibrio, por su inclinación a las cosas del mal. Hay un mensaje de Dios: deje el inicuo sus pensamientos. ¿Puede un creyente entrar en una fase de iniquidad? Sí. ¿Puede un creyente convertirse en impío? Sí. Pero hay un llamado de Dios hoy a la iglesia. ¿Cuál es el llamado de nuestro Dios? Que el impío abandone su camino y que el inicuo abandone sus pensamientos. Así que ya usted tiene claro que si su corazón se endurece, tiene que clamar al Señor y pedir al Señor que le ayude a tener compasión con las personas. Un llamado eficaz de Dios. Deje el impío su camino y deje el inicuo sus pensamientos. Ahora en el versículo hay una promesa: misericordia de Dios, misericordia. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Contamos con un Dios misericordioso. Contamos con un Dios perdonador.
Así que hay un llamado de Dios y Él abre sus brazos y su misericordia para usted y para la persona que lo necesita. La palabra misericordia es una palabra compuesta. Mise de miseria. Y cordia se le dan dos connotaciones. La primera connotación es cordialidad. Dios es cordial con nuestras miserias. Se porta amable a pesar de nuestras miserias. Pero la otra me gusta más, la segunda connotación, cardio. Y cuando hablamos de cardio, es corazón. Dios siente en su corazón tus miserias y mis miserias. Por eso Él llama. Y por eso Él dice, deje el impío su camino y deje el inicuo sus pensamientos y vuelva hacia mí, que soy misericordioso y que soy perdonador. Gracias al Señor lo hemos hecho y hemos recibido su misericordia y su perdón. Amén. Pero a través de nosotros, de nuestro testimonio, a través de su palabra, lo que hemos aprendido de su palabra, Dios sigue llamando a las personas que viven en impiedad y que viven en iniquidad. Y tú y yo somos la voz de Dios. Esto fue el celo que surgió en el corazón de Martín Lutero. Él vio la iniquidad. Él vio esas fallas tan graves con el regalo de Dios. Y Dios lo inspira a escribir estas tesis. ¿Para qué? Para enviar un mensaje. Y decir, volvamos a Dios, volvamos a la Escritura, volvamos a la fe, volvamos a la gracia, volvamos a Cristo. Démosles la gloria a nuestro Dios. Mis queridos hermanos, el primer llamado está asociado entonces a abandonar el inicuo sus pensamientos y el impío su camino. Dios nos llama a través de esa promesa valiosa, misericordia y perdón. Gracias al Señor por Cristo Jesús. En segundo lugar, el llamado de Dios tiene una razón suficiente. Y allí vamos a observar versículo 8 y versículo 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Una razón suficiente. Caminos y pensamientos de Dios son muy altos y se diferencia de nuestros caminos y de nuestros pensamientos. ¿Cuál es la imagen que utiliza la palabra de Dios para clamar esta verdad? El cielo y la tierra. Así como está separado el cielo de la tierra, así está separado mis pensamientos de vuestros pensamientos, dice Jehová, y mis caminos de sus caminos. El cielo está bien alto y a nadie se le ocurre agarrar piedra y tirarle a los aviones. No va a llegar. Está bien alto, a nadie se le ocurre eso. Pero mis queridos hermanos, los caminos y pensamientos de Dios son muy diferentes a los caminos y los pensamientos de la humanidad. Así que hay una razón suficiente
incomparables en altura. Los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los del hombre. Los caminos y los pensamientos de Dios y el mensaje de Dios es diferente. Es un camino de santidad, es un camino de pureza. Son pensamientos que provienen de Él, son diferentes a los nuestros. Y Él nos hace esta comparación para acercarnos a Él. Así que la doctrina bíblica establece que Dios es santo, que Dios es alto, altísimo, que Dios es puro, que nuestro Dios es el Rey, es el Todopoderoso. Él está por encima de la creación, Él es el creador, es el Dios del universo. Así que sus caminos, pues, se separan mucho de los nuestros. Nosotros conocemos en algo la tierra, pero el universo lo hizo el creador. Cuán grande es nuestro Dios, cantábamos ahorita. Y a veces queremos pretender que nuestros pensamientos sean superiores a los de Dios. ¿Por qué surgirá eso en nuestro corazón? Y no nos aferramos a su palabra, que son sus pensamientos, y decimos: no, Señor, yo quiero actuar conforme a mis pensamientos. Pero la Biblia nos enseña que los pensamientos de Dios son superiores a los nuestros. ¿Sí me va entendiendo, mi hermano? Lo que le quiero transmitir es que dependemos de Dios. Si usted entiende que el camino que Dios le va a presentar, que el pensamiento que Dios le va a presentar a través de su palabra es inmensamente superior que el de usted, entonces va por buen camino. Cuán importante es interpretar correctamente la palabra de Dios, porque al encontrarnos, el Salmo 119 es una exposición bellísima de lo que contempla la palabra de Dios, lo que ella representa: ley, estatutos, caminos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Usted podrá decir: pero eso es historia. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si usted cada mañana usted se reconoce delante de Dios que el pensamiento de Dios es superior al de usted, hermano, usted tendrá la dirección del Espíritu Santo en su vida. Sus decisiones serán más asertivas, renovará sus fuerzas, y todo ese bullicio de la sociedad que está a su alrededor, usted podrá definir y escuchar la voz de Dios en medio de esa gran bulla, de ese ruido en el que estamos. Cuando agudizamos nuestros sentidos espirituales, porque creemos que el pensamiento, creemos que el camino de Dios es superior, hermanos, tendremos la bendición de Dios. Cuán importante es depender de nuestro Padre Celestial. Hemos creído por la fe que tenemos salvación. Eso es camino y pensamiento de Dios. Somos libres. Eso es camino y pensamiento de Dios. Y cuando estoy angustiado, ¿qué hago? Oro. Y cuando estoy angustiado, ¿qué hago? Canto. Eso es camino y pensamiento de Dios. Son superiores a los nuestros. Pero cuando se me mete el chip de querer yo resolver las cosas y ayudar a Dios, entonces entro en mis caminos, en mis pensamientos, y ahí es donde están, las equivocaciones, los errores y las consecuencias. Mi querido hermano, la palabra de Dios es algo maravilloso. Pudiese hablar de más de los caminos y los pensamientos, pero el pastor Pablo me dijo que tenía media hora y ya voy cerrando. En tercer lugar, una palabra eficaz. Repasemos. Un llamado especial.
Deje el impío su camino, abandone el inicuo sus pensamientos. Es un llamado de Dios. Ese llamado tiene una razón, porque los pensamientos de Dios son superiores. Son superiores. Y el camino de Dios es superior. Pero, tercer lugar, una palabra eficaz, la de Dios. Entiendo que el mes pasado estudiaron la Biblia, ¿sí? Estudiaron todo lo referente a la palabra de Dios. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Pentateuco, libros históricos, poéticos, profetas mayores, menores, los evangelios, libro histórico, las cartas pastorales, y luego entonces, por allá, Apocalipsis, libro de esperanza. Hoy todo el mundo quiere leer Apocalipsis por lo que está pasando en Israel. Y todo el mundo viene Cristo. Israel está siendo atacado de una manera única. Todos los enemigos de alrededor ya se están presentando con saco y corbata atacando a Israel. Israel no se deja. Israel dice, si me atacaste, yo te voy a atacar a ti también. Porque ellos saben que hay una ayuda de Dios, que ellos tienen un propósito especial de Dios. Ellos saben eso. No han reconocido a Cristo Jesús, pero ellos saben que cuentan históricamente con la ayuda de Dios. Y hay todo un tema en el tapete respecto a Israel. Y se habla que los amigos de Israel es la iglesia. Y todo el mundo está estudiando los libros escatológicos y los capítulos, Isaías, Ezequiel, Apocalipsis, Daniel, y echando para adelante para ver qué va a pasar. Nos encanta una novela. Deberíamos tener ese interés siempre, porque la Biblia dice que la iglesia debe estar preparada. Debemos tener ese interés, pero es interesante ver que ese tema escatológico está tocando a nuestras puertas y que Cristo viene pronto. Amén. Mis hermanos, una palabra eficaz. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Una palabra eficaz. La imagen que nos da ese chaparrón de agua. ¿Lo vieron? ¿De dónde desciende la lluvia? Del cielo. ¿Qué figura utiliza Dios para enseñarnos sus pensamientos? Del cielo. Y ahora utiliza la lluvia y la nieve como una imagen importante de su palabra. Es decir, que de él, de su corazón, así como la lluvia brota a la tierra, de su corazón salen sus pensamientos, salen sus caminos, y llega a la tierra y la hace germinar y producir y lograr para la cual él la envió. Así es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y dedicamos tiempo a leerla, se cumple esta imagen. Dios habla a tu vida y esa palabra cumple un propósito. Mis queridos hermanos, qué maravilloso es saber que nuestro Dios está interesado en que en nuestro corazón su palabra sea sembrada. ¿Qué hace esa palabra? Germina.
¿Qué hace esa palabra? Produce. ¿Qué hace esa palabra? Provee. ¿Qué hace esa palabra? Prospera. La palabra de Dios. Qué maravilloso. Nuestro Dios, Creador Todopoderoso, abre a nuestra vida una puerta de esperanza. Hay un tema de país en la que las personas, los venezolanos, muchas familias están pensando en emigrar. Y algunos emigran con angustia, porque sienten que no tienen esperanza. Les cuesta. Dicen, quiero un futuro mejor para mis hijos. Tienen todo el derecho. Pero en esa imagen de esa familia es porque su esperanza ha sido puesta ya en un lugar diferente. Y creen que con esa decisión pueden lograr recuperar la esperanza. No los critico, ¿ok? No es la intención. Mi punto es esperanza, el proceso de la esperanza. Y vaya que esta iglesia, la iglesia de Xamaní y la iglesia en Venezuela han sufrido esa emigración masiva. Si usted me pregunta, iglesia de Xamaní, ya van más de 300 personas que han emigrado de la iglesia. Y cuando ellos nos dicen, pastor, pues vengo a informarle, es un punto curioso, vengo a informarle que mañana me voy. Ay, vamos a orar, que vamos a hacer orar. No sé si aquí funciona así. Pero allá nosotros como pastores conversamos y decimos que nos pega y nos duele, porque no nos preparan, nos la lanzan sin anestesia. Llegan, queremos decirle algo. Y nosotros, ajá, cuéntenos. Y se quedan ahí en silencio y a veces se ponen a llorar y le dicen, pastor, es que mañana nos vamos. ¿Qué? Y su casa ya la vendimos. Y el carro ya lo vendimos. Ya lo tenemos comprado. O sea, lo que venimos a decirle, que ore por nosotros. Que mañana nos vamos. Hubo una familia que fue tan así, tan impredecible, que tocó las puertas de nuestras casas, porque vivimos cerca, a las 9 de la noche. Nadie sabía que se iba a ir. Pero llegamos a las 9 de la noche, tocaron la puerta de nuestra casa. Ay, ¿qué tal? ¿Y eso ustedes aquí? Venimos a informarle que mañana a las 5 nos vamos. ¿Qué? Sí, mañana a las 5 y yo. Hemos sufrido. Y hay un punto allí en cuanto a la esperanza, para que tengamos idea, que cuando la esperanza se apaga, hace que las personas busquen otro lugar. Hace que las personas dejen su lugar de donde nacieron. Y tiene un valor impresionante. Pero todo lo que puede mover la desesperanza. Dios nos dice que su palabra es la prueba de la esperanza. Es la razón de la esperanza. Porque así como vimos ese chaparrón de agua, así sigue la promesa de Dios en sus hijos. Como desciende la lluvia, así yo enviaré mi palabra para que sea preparada. Y el propósito de Dios es que nuestro corazón crezca en esperanza, porque Él no nos deja solos. Mi querido hermano, si Dios tiene un propósito contigo y te va a llevar a otro país, amén. Y de repente este es un movimiento de Dios para que el evangelio salga, porque Venezuela representa uno de los países con mucha fe. Y antes teníamos toda una manera de hacer misioneros y enviarlos. Dios consiguió una fórmula más práctica. Ya la iglesia no tiene que dar el dinero. Ya las familias salen solitas.
y llegan a cualquier lugar del mundo buscando una iglesia parecida de donde salieron. Pero ¿saben qué ha pasado? Como no la consiguen, hacen su propia iglesia. Y no sabemos si esta es una fórmula de Dios para que el evangelio se siga predicando a lo largo del mundo. Venezuela se califica como un país conservador todavía, desde el punto de vista moral, ético. Así que Dios tiene un propósito especial con nuestra nación. Y puedo pensar que Él movió a todas esas 300 personas de Getsemaní, no sé cuántas de acá de Alto Varillas, no sé cuántas de otro lugar, para decir, ustedes serán luz en esos lugares. Cuando analizamos con los hermanos de la MAE, todo el movimiento misionero, ellos aseguran, porque tienen tantos años en esa misión y en esa experiencia de predicar el evangelio, ellos aseguran que los misioneros de estos tiempos no son del norte, son de los países latinoamericanos. Así que se reinventaron. Ya la oficina central está en Estados Unidos, pero ahora todas esas oficinas están viajando y se están ubicando en Colombia, en Brasil, en Perú, porque allí el corazón del latino todavía sigue el deseo de predicar la palabra y de ser fiel al Señor. Así que hay un movimiento de Dios de este lugar, hacia este lugar. Tu corazón en mi corazón. Basado en esto, hermano, yo puedo decir entonces que esa lluvia que es la palabra de Dios cae profundamente en los corazones de los venezolanos y no regresa vacía. El ciclo del agua, así como cae, también hacia arriba. Mis queridos hermanos, para cerrar, debo decirle que el propósito de Dios siempre fue su palabra. Y quiero leer algunos versículos. Dando a entender que la palabra de Dios es el puente entre los pensamientos de Dios y nosotros. Que la palabra de Dios es la conexión entre su corazón y el corazón de Dios. La palabra no es el libro religioso que me llevo a mi iglesia. Es la palabra que albergo en mi corazón para conectar con Dios. Es el puente. Y quiero leer estos versículos, mis hermanos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. La palabra. Segundo versículo. Juan, capítulo 1, versículo 1 y 14. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y el Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra se hizo viva. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra hecha carne. Y es el puente provisto por un Dios de amor, un Dios todopoderoso, que nos provee ese puente del cielo a la tierra, así como la lluvia y la nieve. Mis queridos hermanos, vale la pena estudiar la palabra de Dios. Albérgala en su corazón. Crea la palabra de Dios.
En este sentido, aférrate a esa palabra eficaz, con garantía de fiel cumplimiento cuando vayas a evangelizar, cuando tengas circunstancias difíciles, cuando tengas que dar testimonio del poder de Dios en tu vida, cuando quieras aportar un granito de arena al reino de Dios. El consejo es: aférrate a la palabra de Dios. ¿Por qué te congregas? Por la palabra de Dios. ¿Por qué eres un hijo de Dios? Por la palabra de Dios. ¿Por qué voy al culto de oración? Por la palabra de Dios. Ese es el puente que Dios nos ha provisto. Anímate a cumplir la gran comisión. Es el mandato que Dios nos ha dado. En tercer lugar, conclusión. El llamado de atención de Dios al pecador es un llamado que resulta siempre eficaz cuando nos abraza con su gracia. En Dios hay misericordia abundante, hay amplio perdón. Él lo dice en su palabra y así lo asumimos por fe. Aprópiate de esta verdad. Aprópiate a las Escrituras. Practícala. Predícala. Enséñala. Vívela. Porque no regresará vacía. Mi hermano, puedo decir o puedo sospechar que estas personas reformadores, Martín Lutero, estaba tan lleno de la palabra que no soportó la inclinación de ese tiempo de la iglesia. Y movido por Dios, manifestó estas tesis diciendo: sola Escritura, solo fe, sola gracia, solo Cristo, vivo para Cristo. Y espero que este mes, mis queridos hermanos, en la medida que ustedes se acerquen a la historia de la Reforma, más que un conocimiento histórico, puedan notar que la palabra que Dios nos ha dado es para transformación de otras vidas. Así como Dios transformó su vida a través de la palabra, Él promete transformar las vidas del pecador. Y usted puede decir: deje el impío su camino y deje el inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Amén. Mis queridos hermanos, Dios sigue tocando nuestros corazones. Que esta iglesia sea una iglesia centrada en la palabra de Dios. Por favor, tome la posición de pie. Quisiera orar por ustedes y agradecer al Señor por su palabra. Padre del cielo, te damos gracias porque formamos parte de tu familia, Señor. Somos tus hijos por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Hoy somos llamados a albergar en nuestro corazón tu palabra, a abandonar nuestros pensamientos de iniquidad, de impureza, y a ser obedientes a ti. Hoy somos llamados, oh Dios, a escuchar tu voz, tus pensamientos y tus caminos. Como iglesia, oh Dios, queremos pedirte en el nombre de tu Hijo amado que nos des la habilidad de ser celosos con tu palabra, de predicarla, de enseñarla, de mostrarla, para que tu nombre sea glorificado y para que muchos, oh Dios, de nuestros vecinos puedan conocerte solamente a ti. Ayúdanos a extender tu reino. Bendice esta iglesia, bendice a su pastor, a su esposa, a su familia. Guía su camino, Señor. Renueva sus fuerzas. Úsalo con poder, oh Dios, de tal manera que tu evangelio se extienda a lo largo de Barinas. Gracias por lo que hace en este lugar. Bendice cada familia representada en este lugar. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén y amén. Amén. Mis queridos hermanos,
Ha sido una bendición compartir con ustedes nuestro programa, la palabra de Dios, motivarle a servir al Señor. Y debo decirle que para el mes de enero 2025, Ebenecer abre sus puertas para recibir nuevos estudiantes. Si usted ha sido llamado y tocado por Dios para servir, pues tiene lo que resta de octubre, noviembre y diciembre para prepararse, y lo esperamos allá el 13 de enero de 2025, dispuesto a prepararse en el Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Puede tomar asiento, invito a mi hermano pastor